Al hilo de todo lo que estábamos comentando, no solo del pacto de Bildu con el gobierno y también en el tema local, y también al hilo de lo que comentaba José Antonio, el tema de las cofradías, es verdad que las cofradías realizan una labor de caridad, ¿no? Es curioso que la semana pasada comentábamos, que tú no estabas aquí, José Antonio, pues que en la pasada reunión de Aguas de Cádiz, donde de alguna manera pues se hacía una pequeña devolución, vamos, una devolución de risa, a particulares y tal, y asociaciones, pero no se incluían a las cofradías, ¿no? Porque con todo el respeto y entre comillas el analfabeto jurídico del consejero de Podemos, pues decía que se lo pague el Vaticano, ¿no? Ni se ha leído el artículo 6 de la Constitución ni la ley 2, creo, barra 2002 sobre asociaciones, para que por lo menos tuviese claro qué son asociaciones y qué se incluyen en las asociaciones, incluidas pues las hermandades y cofradías. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así, ¿no? Y además públicamente lo decía con muchísimo orgullo, eso de que se lo pague el Vaticano el tema, porque son unos grandes terratenientes y este ni entiende de acuerdos internacionales, ni aquí nada, sino aquí lanzamos la historia y punto. Lo que no sabe es que le duele muchísimo y que su alcalde, pues al principio de la pandemia, pues también pues solicitó a los ciudadanos de Cádiz que salieran a llevar ropa a los sin techo que habían acogido en el Club Náutico Elcano y tal, y bueno, pues en una situación de estado de alarma en la fase cero, pues no se podía salir a la calle, es decir, que estaba la gente obligando de alguna manera a la gente a incumplir la ley. Eso por un lado. Cuando por otro lado, pues las asociaciones religiosas, incluida la cofradía, pues llevan recogiendo ropa hace 2.000 millones de años. Tú vas a llevar ropa a algunas asociaciones y te dicen que no lleves ropa porque tienen aquellos, los armarios hasta arriba, ¿no? Pero bueno, encima pues quedan perfectos, ¿no? Nuestro alcalde ha dicho que se recoja ropa y tal, y los sin techo que vamos a meter, que vuelvo a decir lo mismo porque, bueno, yo acudo al náutico del Cano y no los tienen allí confinados, tienen a los sin techo, los tienen metidos en una prisión, ¿no? Porque los tienen con una reja alrededor para que no se acerquen a los usuarios. Y usted, si un señor que está confinado allí se acerca incumpliendo la ley porque se acerca a menos de 2 metros o me quiere agredir, pues me parece muy bien. Le decía yo a un policía nacional que estaba allí que bueno, que lo llevaran donde lo sancionaran o lo llevaran al talego donde tuvieran que llevarlo, pero lo que no es normal es que lo tengan allí confinados como si fueran monos, ¿no? Como si estuvieran en una cárcel. Pero bueno, claro, el policía me decía que hacía, bueno, pues con toda la razón del mundo, pues es verdad, que es lo que hace. Pero queda muy bien decir que los tenemos ahí albergados y confinados y etcétera, etcétera. Y cuando se hizo también a bombo y platillo que se habría creado un albergue hace cuestión de un mes o 2 meses o 3 antes de empezar la pandemia, que se había creado un albergue para estas personas sin techo y no sé qué y tal, y tú dices, bueno, ¿dónde está el albergue? Ahora se va a retomar por lo que se ve, es decir, que no existía, ¿no? Bueno, tener en cuenta eso, que en Cádiz, como decimos, pero en Cádiz, bueno, aquí no se mueve nadie, estamos viendo manifestaciones en todo el país en contra del gobierno de Pedro Sánchez, y aquí en Cádiz pues no se mueve ni el gato, pero aquí siempre tenemos esa historia, ¿no? Que aquí es muy difícil mover a la gente. Esto no es, por ejemplo, Sevilla o otras ciudades españolas donde estamos viendo que ciudades como Logroño, que no son grandes ciudades y tal, y que, bueno, que sale la gente a la calle. Pero, y claro, el señor alcalde pues, también se aprovecha de esa historia y todo su clan pues también se aprovecha de esa historia, nombrando incluso hace no más de una semana pues a un asesor de deportes, a un nuevo asesor de deportes por 35.000 euros, que díganme ustedes a mí durante este confinamiento para qué vale un asesor de deportes, para regalar 35.000 euros que podría servir para dar de comer a bastantes familias ahora mismo. Pero bueno, entre algunos gobiernos locales que se la dan de muy izquierdas y de muy solidarios, y el gobierno que pacta con nocturnidad, alevosía y todos los agravantes que pudiéramos imaginar, eh, unos, unos pactos por detrás y engaña pues al resto de las fuerzas políticas y por lo tanto al resto de españoles, incluidos a los de su partido,
pues bueno, ¿qué podemos esperar de esto? No lo sé, no me puedo imaginar cómo se puede desarrollar este tema. Decía también antes el tema pues, de los funcionarios. Si al gobierno le sale una idea de lo que ponía yo antes, de traspasar funcionarios a otros ministerios o tal, vamos a estar seguros de que alguien, ya entonces es cuando nos podemos dar con un canto a los dientes, porque alguien ha visto o ve o nos sigue en este programa a nivel nacional, porque seguro que a ellos no se les va a ocurrir, está claro, ¿no? Pero bueno, tampoco ya se puede estar pensando en ERTE dentro del funcionariado porque no valen o porque no sirven, y bueno, y que sepamos todo el mundo que los impuestos van a subir. Es decir, eso está más claro que el agua. Los impuestos van a subir, subirá el IVA, subirá el IRPF, las pensiones se gravarán, todo esto casi con toda seguridad, es decir, que no nos engañemos que aquí gratis no hay nada, ¿no? Creemos que sí, que esto es monetarismo puro y duro, que esto se fabrican los billetes y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Y seguimos empeñados. Hay mucha gente en este país que se creen y se empeñan en ese tema de que, bueno, ya el Estado nos lo facilitará, dice, ya te lo cobra por otro lado, más este gobierno que tenemos, ¿no? O este desgobierno, como dice Miguel Ángel. Yo muy rápidamente, tres cositas así rápidas. El alcalde de Cádiz, yo ya he dicho que es una persona que a mí no me representa para nada, que está elegido democráticamente y legalmente, pero no me representa. Pero al igual que le ocurre a Pedro Sánchez, el alcalde de Cádiz no es él, son los dos delfines que tiene al lado. Y yo digo nombres y apellidos, sabéis que a mí no me importa, que digo las cosas tal como las pienso. Por una parte, el gallego de Barcia, que es el que le lleva el tema prensa, y el portavoz del ayuntamiento, que se lleva a su casa todos los años 60.000 euros, y por otra parte tiene al guardia sin porra ni gorra, que es David Navarro, que son los dos que están con él y le dicen qué tiene que hacer, en qué momento, cuándo y de qué manera. Dicho eso, pues volviendo otra vez un poquito rápidamente a la política nacional, yo quería comentar algo, porque a mí me indignó ver en el Congreso de los Diputados ayer, concretamente cuando se votaba la prórroga del estado de alarma, ver a una especie de, dicho todo esto con todo el respeto del mundo, a una especie de choni poligonera, que es la señora Adriana Lastra, que es la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Y me diréis vosotros, choni poligonera, ¿por qué? Porque sus formas, su manera de dirigirse a la oposición particularmente, es el de una choni. Postura, con la cazadorita esa de cuero que se pone, casi con desplante, con desafío y como retando. Eso por una parte, le ocurre igual que al señor Echenique. Y le digo señor porque merece el respeto, que son personas que destilan odio cada vez que hablan y le hablan a la población. Tercer punto, también muy rápidamente, me parece todo un error y auténticamente demencial que mañana se vayan a manifestar por las calles de España convocados por un partido que tiene representación parlamentaria, que se trata de Vox, que se puedan manifestar coches por las calles de las ciudades de España, que, bueno, esta tarde he leído que Cataluña finalmente, mejor dicho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha autorizado a que se celebre la manifestación en Cataluña. Yo no quiero ni pensar lo que pueda ocurrir, ojalá y que no sea nada, ojalá y que no sea nada, pero esto puede ser el comienzo de un peor final. Y lo digo que la gente está muy exaltada, la gente, como Paco decía, y también José Antonio y Miguel Ángel, está pasando hambre y la gente lo único que quiere es tener algo de libertad para mostrar su descontento. Para esa gente que no cobra, para esa empresa que ha cerrado, para un sueldo que no tiene y lo que es peor, para comida que no entra en su casa. En tiempos de crisis, tú pasas de todo, pero cuando tú tienes gente detrás a la que alimentar y bocas que te piden comida, tú tienes que darles de comer. Y eso puede ser la llama que prenda la yesca que está ya sembrándose por algunas calles de capitales de España. Permitidme un inciso, porque a raíz de lo de Adriana Lastra, a mí me hace muchísima gracia, siempre me ha hecho mucha gracia cuando hablas con alguien y enseguida rápidamente te dicen, ¿qué me estás amenazando? ¿No? Y entonces yo, que como sabéis soy excesivamente legalista, siempre les digo lo mismo, léete el Código Penal que creo que no te ha amenazado, ¿vale? Porque aquí todo el mundo una amenaza, una advertencia, enseguida dice una amenaza y las amenazas vienen muy claritas, como sabéis, pues además bajo listado cerrado en el Código Penal, ¿no? Entonces eso de que ayer, usted que me está amenazando, y yo me reía y decía, bueno, aquí no sé el Código Penal, nadie qué clase de amenaza está lanzando. Ya hecho ese inciso, pues nada, parece esto una película de cowboys, ¿no? La izquierda normalmente así barrio bajera, como dice Guillermo, pues rápidamente dicen eso, ¿qué me estás amenazando?
Pues, Johnny Poligonera. ¿eh? Johnny Poligonera. O poligonera, como tú quieras decir. Yo, por mi parte, si me permitís la ironía, yo creo que el gobierno de España sí que ha hecho una cosa por el tema social. Ha hecho una cosa que es lo que viene haciendo con todo, es ponerle un nombre a algo. Y ha puesto eso que se llama el escudo social. Ese escudo no sabemos con qué lo va a soportar y quién lo va a aguantar, porque el escudo debe tener una base fuerte para que sirva para proteger, ¿no? Porque para eso es un escudo. Pero son, como decía antes, ¿no? Son maestros de marketing, donde utilizan siempre palabras, si os fijáis, es la combinación de una palabra de contenido bélico para que a la gente le note como, wow, esto impacta, aquí hay algo importante que se está viendo. Y luego uno de las palabras que ellos usan habitualmente en su dialecto y en su oratoria continua ante los micros, en la que realmente pues parece que no pierden el hilo de lo que buscan, ¿no? A mí me hace mucha gracia eso, y que, por ejemplo, una de las cosas que se reclama por parte, ya que la ha traído Miguel Ángel a colación, a Susana Díaz le reclama, por ejemplo, al presidente de la Junta de Andalucía que le dé protagonismo a los alcaldes. Y precisamente vosotros estáis hablando del de Cádiz, pero es que el de Sevilla, es que Sevilla tiene una problemática que en Sevilla se aglutinan de los barrios más pobres de España, si no recuerdo mal, creo que son 3 o 4. O sea, de los más pobres de España, 3 o 4 están en Sevilla. Y el alcalde de la ciudad, que yo tenga entendido, no ha hecho nada para tener esa capacidad social o ese acercamiento a los desfavorecidos. Lo único que se le reconoce al alcalde de Sevilla es el que ha levantado la mano y ha dicho, bueno, el aeropuerto de Sevilla también tiene que estar en la lista esa de los que pueden recibir vuelos internacionales, que a efectos prácticos ahora mismo no vale para nada o apenas para nada, pero solamente ha hecho eso. Y por otra parte, sobre lo que estáis hablando de las manifestaciones y demás, yo es que creo que Vox también goza de un gran marketing y del mismo marketing que goza Podemos, pero a la inversa. Es como Batman y el Joker, ¿no? O sea, sin poner a uno de bueno y a otro de malo, sino son dos malos, pero los dos iguales, ¿no? O el dos caras, ¿no? Que era lo mismo, pero con dos caras diferentes. Vox, se escucha cualquier discurso en Andalucía, me vaya a permitir el matiz, que es diferente, tiene ciertos matices diferentes Vox, pero no porque apoye al gobierno del PP y de Ciudadanos, sino porque existen propuestas. Pero si oímos un discurso de Santiago Abascal, ¿qué propone Santiago Abascal? O sea, es que no hay ni una sola propuesta, ni una. O sea, es lo mismo, marketing de guerrilla, en el que lo que hay que hacer es la exaltación, lo que hay que hacer es la confrontación, y lo que siempre se ha dicho, bueno, no se prorroga el estado de alarma. Muy bien, no se prorroga. ¿Entonces qué? ¿Cuál es la respuesta? O sea, usted me dice, no se prorroga el estado de alarma, pero propongo que se haga esto. O no quiero esto, pero propongo que se haga lo otro. Bueno, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que proponer. Y a mí lo que me preocupa es que hace unos años yo acudí en unas elecciones a echar una mano a Cataluña y viví en primera mano el odio ese que se vive en las calles, ¿no? Ya Paco el otro día estuvo contando que él había vivido en Cataluña y él, por supuesto, de esto sabrá mucho más que yo, pero ese odio palpable que se vivía en Cataluña me da pena pensar que se esté trasladando al resto de España y que se esté polarizando tanto en el que la gente simplemente por sacar una bandera o por pensar o por decir lo que sea, pues sea insultada, sea atacada, sea, no sé, yo creo que todos los derechos deben respetarse, estamos en un país democrático donde existen pluralidad de partidos políticos y por tanto, ya está, esa es, como bien habéis dicho, como bien ha dicho Guillermo, la representación que tienen que tener, ¿no? ¿Para qué necesita Vox que la gente salga en coche a darle vueltas a la Castellana? ¿Para qué? Si ya lo tienen a él ahí. Sí. Bueno, yo recuerdo, me ha venido ahora a la memoria cuando has dicho José Antonio de Cataluña, me ha venido a la memoria de esa misma campaña precisamente donde fui a un acto político y cuando me monté en un taxi, Paco que conoce Cataluña también y cómo funcionan allí las cosas, me acuerdo yo que cuando le dije al taxista al sitio donde iba, me saltó y me dijo, ojú, y la contestación que le di yo fue, ojú, ¿qué? Esa es lo que estamos viviendo en Cataluña, ¿no? Ya al final, pues al final acabamos hasta medio amigos en el taxi, ¿no? Con el debate político que estábamos haciendo, ¿no?
Pero esa es la situación que nos encontramos y con eso es lo que está Pedro Sánchez pactando al final, ¿no? Yo siempre lo decía en el debate anterior, hay oposiciones y oposiciones. Hay oposiciones responsables, como la que ha hecho Ciudadanos con 10 diputados únicamente, al apoyar el estado de alarma con tremendas complicaciones y con muchísima presión mediática y social, ¿eh? No ha sido una decisión fácil el apoyar por 2 veces ese estado de alarma al gobierno de Pedro Sánchez, pero había que hacer esa responsabilidad, ese ejercicio de responsabilidad de cara al conjunto de la sociedad, ¿no? Y hay oposiciones irresponsables como la que está haciendo actualmente, desde mi punto de vista, tanto Partido Popular a nivel nacional como Vox, alentando esas manifestaciones, alentando esa salida por parte de dirigentes nacionales y que creo que es una auténtica responsabilidad. Lo decía yo en las redes sociales, lo decía en el anterior debate, tan irresponsable era aplaudir a Julio Anguita en la salida del ayuntamiento del féretro como ir a las manifestaciones que se están haciendo. El riesgo es tremendamente grave. El coronavirus no se ha acabado. Hoy hemos estado hablando o viendo que ha habido 50 y tantos fallecidos, que está habiendo 400 y pico casos más, que hay 125 nuevos hospitalizados en España actualmente en el día de hoy, de ayer a hoy. Por lo tanto, el riesgo está ahí. Y esa responsabilidad se le tiene que pedir fundamentalmente al ciudadano, pero también a quienes nos representan. Es decir, porque si nos encontramos con una irresponsabilidad desde un punto de vista del ciudadano, pues puede ser porque sea un irresponsable, pero si quien nos tiene que representar, quien nos tenemos que ver reflejados en ellos, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Andalucía, en un ayuntamiento, pues no da un ejercicio de responsabilidad, pues mal vamos. Y esa es la situación que tenemos actualmente. Y luego la semana que viene hablaremos, va a venir a nuestro debate un asesor fiscal de Málaga y vamos a hablar, si os parece, de lo que nos va a costar esto y cómo lo vamos a pagar. Ya en Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía decía que había un gasto extra, solo por el coronavirus, de 700 millones de euros. Por lo tanto, el gasto es importante y desde ese punto de vista pues es necesario abordar cómo va a ser el pago de esa factura y desgraciadamente, pues si este gobierno sigue, pues nos vamos a encontrar con que el pago se va a realizar vía impuestos ineludiblemente. Vamos a pagar muchísimo más. Yo ya lo decía cuando en la investidura, que fuéramos preparando, sin coronavirus, que fuéramos preparando 600, 800 euros más de IRPF a lo largo de este año, pero con el coronavirus que se vayan preparando los españoles porque la factura económica que va a tener esto vía impuestos va a ser de miles de euros y desgraciadamente en el peor momento para todos. Mira, me acaba de saltar precisamente ahora una alerta de una publicación de un diario digital en el que dice que entre las medidas urgentes económicas a tomar se encuentra aumento del IVA entre el 1 y el 1,5% en todos los artículos, subida de todos los tramos del IRPF, obligatoriedad de jubilación a los 67, independientemente de los años que se tengan. O sea, son algunas de las medidas económicas de obligado cumplimiento que no son ideas del gobierno español, ni mucho menos, sino que me imagino que son las primeras conversaciones que está teniendo María Jesús Montero y Nadia Calviño por una parte, en este caso concreto, Nadia Calviño está teniendo con la Comisión Europea. Muy rápidamente también al hilo de lo que decía Miguel Ángel. Inés Arrimadas, a la que felicito desde aquí por su maternidad, es una mujer que ha hecho valer muy bien los 10 escaños que tiene en el Congreso de los Diputados, pero que no se deje engañar por Pedro Sánchez. Inés Arrimadas es lista, es una política muy, muy lista, sabe jugar muy bien sus cartas, a pesar de todas las críticas que ha tenido. Pedro Sánchez la va a intentar convencer y la va a intentar guiar para que le apoye los presupuestos. Y por ahí no debe entrar nunca Ciudadanos. Jamás, yo bajo mi punto de vista, Ciudadanos no debe, no pagando cualquier precio, no debería apoyar nunca los presupuestos del Gobierno de España porque es simplemente firmarle un cheque en blanco para que haga contigo lo que te dé la gana. Y volviendo a Santiago Abascal cree que teniendo Vox, en este caso, bueno, Vox y Santiago Abascal, o sea, él y nada más, que teniendo 52 diputados, 52 escaños en el Congreso, es una patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Y como bien decía José Antonio, Abascal, ¿qué es lo que propone? Abascal, ¿qué es lo que ofrece? Abascal no hace absolutamente nada, únicamente alentar a la gente
a que se revele, que salga, que se manifieste y que no sé cuánto, que el coche, que la bandera, otra confrontación. Un extremo y otro extremo jamás han sido buenos, porque no pueden ser buenos de ninguna de las maneras. Está perdiendo la gran oportunidad de convertirse en un partido dentro de su ideología, que la debe tener y que de hecho la tiene, moderar un poquito el discurso y acercarse a una parte importante de la población en la que pudiera estar su caladero de votos, también que pudiera ser, pero realmente demostrar que son útiles al país, que son útiles de otra forma, pero no a todo. ¿Y por qué? Pues porque no, tampoco creo que son formas de ayudar. Yo creo, además lo he hablado alguna que otra vez con Miguel Ángel, mantener un partido de centro en España, y más en las circunstancias que estamos, es muy difícil, pero es muy necesario, ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde se halla la moderación, es decir, se admiten cosas de izquierda, aunque tú puedas no ser de izquierda, pero tienes que admitir, y se tienen que admitir cosas de la derecha, aunque tú no seas de derecha, pero bueno, que debe ser la moderación que impere. Con respecto a Vox o respecto a Podemos, pues yo siempre digo lo mismo. Aquí mucho ultraderecha, mucho ultraizquierda, ultra iguales, porque aquí los ultras son exactamente iguales de un sitio como de otro. Ni pegan, ni llegan, ¿vale? Ni bueno, y aquí que tenemos, en principio parece ser el alcalde, un profesor de historia, pues la historia me parece que se ha estudiado poco. Mire usted, el fascismo es una época de la historia italiana que desapareció, el nazismo es una época de la historia alemana, pues que ya no existe, y bueno, aquí lo que hubo durante 40 años pues fue una dictadura personalista, pues como existe en Venezuela o en otros países que pudiéramos nombrar. Pero ya eso de fascismo y tal, eso está ya fuera de lugar. Aquí existe, el comunismo sí sigue existiendo, pero sigue siendo pues un extremo exactamente igual pues que es el otro extremo de derecha. Yo siempre hablo, cuando hablo de ultra iguales, porque a mí no me gusta hablar de extrema derecha y extrema izquierda. Miren usted, exactamente lo mismo, no proponen nada, lo que intentan es llegar, es populismo puro, intentan llegar al corazón de la gente y hacerle creer con mentiras que le van a sostener, y donde entran muchos que se creen que van a ser sostenidos sin hacer nada y que van a vivir de no sé qué, porque yo vuelvo a decir lo mismo, mucho tema de meterse, pues por poner un ejemplo, porque es muy famoso, como Amancio Ortega, pero bueno, si yo fuera Amancio Ortega ya hubiese montado la empresa en Panamá, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Porque yo puedo montar mi empresa donde me dé la gana y ahora pues se mantiene usted como usted quiera mantenerse. No me amenace o no me advierta usted más de que me va a poner impuestos de ricos y tal. Y bueno, y volver a insistir en lo que insisto muchas veces. Que alguien me diga cuándo se empieza a ser rico, porque no hay nadie que te diga a partir de cuándo, ¿no? En España, como es lógico y normal, si se potencia la envidia, que es lo que se está haciendo ahora mismo en este país por desgracia, pues somos envidiosos por naturaleza y el deporte nacional, y si se potencia la envidia, pues vamos a tener malas consecuencias, que es lo que pasó en la Guerra Civil. El último libro que he leído han sido los diarios de Azaña, y tú pues ves, y el último presidente de la República, y tú puedes ver que muchos temas son muy parecidos a los temas que estamos viendo y viviendo ahora mismo. Hay que vivir en la moderación, y yo creo que es necesario un partido de centro que por lo menos esté de árbitro, de bisagra, o llámenlo ustedes como quieran, pero por lo menos sea necesario y que llame a esa moderación, y que, bueno, no conocemos desde el año 78, porque en España pues votó por primera vez un partido de centro en el año 78, y bueno, y ahora reconocemos que no fue mal, ¿no? Que la cosa fue bien, y no dejar que las cosas se empiecen a ir hacia los extremos, porque yo creo que habrá graves consecuencias con eso. Me permití un momentito nada más por un tema de que es de información. Uno tiene de formación profesional. Sabéis que hoy ha sido la gran gala de pase de fase, ha sido al mediodía. Bueno, pues Barcelona, al parecer, faltaban áreas por pasar. Bueno, pues el Ministerio de Sanidad ha optado por pasar completamente a Cataluña a la fase 1, pero han añadido: no sabemos qué está ocurriendo en Cataluña porque desde hace 2 días no envían ningún dato médico ni sanitario de Cataluña. Aún así lo han pasado a la fase 1,
para evitar que haya problemas. Y otro es que se está preguntando, no sé, porque lo estoy leyendo en un tuit privado, se está preguntando qué ocurren con los 400 respiradores que de forma urgente compró el gobierno español a finales de marzo y que no han llegado y que supusieron una inversión de 1.000 millones de euros. Bueno, en cuanto a la fase, nos encontramos con otro perjuicio para Andalucía de nuevo, ¿no? Se pasa de fase toda Andalucía menos Granada y Málaga, que siguen en fase 1, el resto en fase 2, pero un perjuicio importantísimo desde el punto de vista de lo que supone para el turismo, la recuperación económica de Andalucía, ¿no? Y digo esto porque el perjuicio no, porque si fueran criterios conocidos, criterios objetivos, criterios que se puedan evaluar, pues me parece, si no se cumple, pues no se cumple, ¿no? Evidentemente. Lo mismo que decimos de que las manifestaciones pues son una auténtica barbaridad ahora mismo, pues también si no se tiene que pasar de fase porque hay unos estándares y unos criterios establecidos y que sean conocidos, pues es lo que habría, ¿no? Pero el problema que nos encontramos es eso, Guillermo. El problema que nos encontramos es que Cataluña pasa de fase sin aportar datos, que el País Vasco con peores datos que Andalucía, que Granada y que Málaga, está con un trato de favor por parte del gobierno de España, me imagino que será para ganarse el beneplácito del PNV y los votos del PNV y que Bildu pues esté contento a la hora de realizar ese tipo de reformas laborales que habían pactado, ¿no? Yo desde ese punto de vista estoy tremendamente preocupado con el gobierno de España desde ese punto de vista y desgraciadamente pues nos estamos encontrando con esa situación. Y las comunidades autónomas tendrán que levantar la voz de una manera decidida. Tendrán que decir, mire usted será el mando único, como dice Paco y como dice la normativa, la ley, la regulación y nuestra Constitución. Pero quien al final tiene que soportar socialmente esta carga o sanitariamente esta carga somos las comunidades autónomas. Por tanto, déjese usted de milongas, déjese usted de tratos desfavorables según el color político de la comunidad autónoma que esté, sea el presidente, y establezca o diga claramente cuáles son esos criterios. Porque yo hasta ahora todavía no me he enterado qué criterios tiene Andalucía desfavorables en cuanto a Granada o a Málaga con respecto al País Vasco y por qué, y sobre todo lo más llamativo, lo que decía Guillermo anteriormente, con respecto a Cataluña. Sin aportar datos, ¿cómo puede una comunidad autónoma pasar entera de fase sin aportar ni un dato en 2 días al gobierno de España? Es tremendamente vergonzoso desde ese punto de vista y otra más del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, sobre todo se ve eso, la responsabilidad que se le pide a las personas en comunidades autónomas, por ejemplo, con imágenes como se han visto hoy, como Cataluña, precisamente, donde ese número de afectados es importante o sigue siendo importante, pues la gente está en la playa tan tranquilamente. La playa de la Concha, lo estoy viendo en la televisión, José Antonio, ahora mismo, o sea, que no es... Exactamente. Y a mí me duele como andaluz que seamos la comunidad autónoma que tiene más población, 8,5 millones de habitantes, y que recibamos menos que Cataluña, que tiene menos población que nosotros, porque ellos se están contagiando, por desgracia más, pero es que a lo mejor ese contagio está también provocado por la falta de civismo. Es decir, si la gente se arremolina en las playas, pues bueno, alguien tendrá que ponerse a que se cumpla esas medidas, ¿no? O ese distanciamiento social. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo de siempre, el intentar contentar a Cataluña y al País Vasco para la estabilidad de España y que al final no deja de ser el que le estás quitando 2 patas a una mesa y por tanto eso tarde o temprano cae, ¿no? El toro contra las tablas o la mesa con 2 patas. El equilibrio es muy difícil y la situación que está es muy compleja. Y como decías antes, un partido como Ciudadanos es súper necesario, pero porque viene a ser el centro. Realmente un partido como Ciudadanos muestra lo que es la realidad política en la España del siglo XXI y del año 2020. Es decir, el PSOE y el PP ya no es el PSOE y el PP de 1978, en el que eran el agua y el aceite, eran muy diferentes. A día de hoy, las políticas de uno y de otro son muy similares. 3/4 de la política del PSOE es la misma del PP y no tiene ninguna diferencia. Por tanto, Ciudadanos es un partido que encaja perfectamente y el cauce natural que en muchos países, que no sé por qué, pero quizás por el tema de la dictadura, lo llamamos nosotros de retraso democrático, ha hecho que partidos de centro
pues hayan ido progresivamente sustituyendo a lo que es el socialismo. Y ese quizás es el temor que tiene aquí el PSOE, y por eso lo ha utilizado siempre como Ciudadanos de ponerlo como otro partido más de derechas cuando realmente no lo es. Y en relación a las últimas bajas que ha habido y demás, yo las veo que son como almas que están en el purgatorio. O sea, nadie los ha echado, se han ido ellos solos, pero a pesar de haberse ido siguen justificando su marcha. Vamos a ver, si tú te vas de un sitio, o te vas y no tienes que dar más explicaciones. Y punto final. Sin embargo, estamos viendo cómo no. Quizás es precisamente esa evolución dentro de la corta historia que tiene el Partido de Ciudadanos que haya hecho que realmente haya asentado las bases de lo que es un partido de centro, que tiene que mirar a su izquierda, al PSOE, y tiene que mirar a su derecha, al PP. Y sobre la base de eso, pues construir lo que es el bien común, el bien para toda España. Inés Arrimada, como yo decía anteriormente, tiene que jugar muy bien sus cartas, sabe hacerlo y lo ha demostrado, sabe hacerlo y lo ha demostrado. Yo estoy convencido de que va a ser, yo no diría que el parapeto o el freno a las pretensiones de Pedro Sánchez, pero que si sabe buscar ese hueco de centro que realmente le corresponde y buscar apoyos que le pueden venir de lo que podrían ser sus socios naturales, como puede ser, por ejemplo, el Partido Popular, siempre y cuando hay puntos que les unen en común, no todos, evidentemente, y con el Partido Popular hay que andarse con mucho ojo también, porque cuando menos lo espera, también hay que tener cuidado con ello. Pero Inés Arrimada, repito, está haciendo, o ha hecho antes de dar a luz, un magnífico papel y puede ser una pieza clave en lo que puede ser el futuro de España, más o menos inmediato, corto, medio plazo, y por supuesto para la formación de un nuevo gobierno. Hay una cosa muy, muy clara cuando la prensa, que está politizada, toda la prensa, absolutamente toda, cuando calla a alguien y cuando no suele nombrarlo, sus intervenciones y tal, pues no es mala señal, es buena señal. Claro, lo que pasa es que no tiene proyección si el partido no tiene sus propias proyecciones. Pero es verdad que intentan silenciar las declaraciones que hace Inés Arrimada porque pues escuece a la izquierda y escuece a la derecha, ¿no? Y está demostrando pues una, una moderación pues como debe de ser en este país. Sí que es verdad que la ley también, hablando de otro tema, fuerza a que se haga pública la lista de expertos que están llevando pues el tema de las calificaciones de las ciudades y tal, y aquí no hay ni una sola comunidad autónoma que haya denunciado ante el Supremo ese extremo. Yo no sé por qué no se ha hecho. O incluso, como no me canso de repetir, el representante en las provincias del gobierno es el subdelegado del gobierno, y en las comunidades autónomas, pues el delegado del gobierno, que están muy tranquilos viendo pasar las pelotas como en un partido de tenis por delante, ¿no? Con un juez de silla como diciendo, bueno, si aquí opina la comandancia, opina la comandancia de la Guardia Civil, opina no sé qué, pues, y dice y saltan órdenes y tal, pues yo me callo y punto, y dice, mire usted, aquí lo que no venga refrendado por usted, firmado, o por lo menos con el visto bueno de usted, aquí no es válido. Aquí ya puede lanzarlo quien sea, la policía local o quien quiera lanzarlo, el alcalde o quien le dé la gana. Y bueno, a mí me extraña muchísimo que no haya una sola comunidad autónoma que no haya presentado una denuncia ante el Supremo contra el gobierno diciendo que por qué no hace pública la lista, porque tiene obligación por ley de hacerla. Y aquí estamos todo el mundo callado. Y bueno, esos eran los dos apuntes que en principio quería realizar. Bueno, se acaba el tiempo de nuevo. La verdad es que hoy hemos hablado largo y tendido sobre la actualidad de estos 2 últimos días, desgraciadamente, que nos ha dado muchas noticias negativas, como decíamos al principio de este debate de hoy. Y bueno, esperemos que mejore un poquito la situación para los españoles. Yo soy muy negativo como siempre. Yo creo que la situación va a ir a peor, muchísimo a peor, desgraciadamente. Pero bueno, esperemos que por el bien de los españoles se acierten las decisiones, se acierten en las medidas a tomar y vayamos saliendo de toda esta pesadilla que está suponiendo el coronavirus, no solo desde un punto de vista sanitario, no solo desde un punto de vista del número de fallecimientos, sino también desde un punto de vista
social y económico, que es lo que viene ahora, ¿no? Ahora viene lo peor desde ese punto de vista, la salida del confinamiento, la reactivación económica de nuestro país y, desgraciadamente, como siempre me gusta decir, con el peor gobierno en el peor momento, que es lo que tenemos actualmente. Daros las gracias. Tú sabes, muy rápidamente, Miguel Ángel, ¿tú sabes cuál es mi frase favorita con la que prácticamente casi habla en todos los programas? España es un gran país, tenemos un gran país, y gracias a este gran país que tenemos y a la buena gente que tiene España, saldremos adelante a pesar de los incompetentes y de los ineptos que tenemos gobernando. Pues sí, desgraciadamente sí. Pues nada, daros las gracias a los tres, a los que nos están viendo, y la semana que viene volveremos y sobre todo hablaremos de fiscalidad, que es lo que, desgraciadamente, cuando nos duele el bolsillo es cuando lo valoramos todo este tipo de situaciones. Vale, pues buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.